¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión, a un nuevo encuentro que tenemos cada semana, cada miércoles a las 6 de la tarde de Argentina. Bendiciones para todos aquellos que de a poquito se van sumando a la transmisión. Gracias por estar ahí del otro lado. Ahí tenemos a el hermano Moreno que se agregó en Instagram, a Eterno Milagro, a Eder Jope, a Wilvia Bautista. Bueno, saludos a todos los que nos ven por Instagram y también que nos acompañan en Facebook. Sí, estamos saliendo por Facebook Live y por Instagram por el momento. En el futuro, si Dios quiere, estaremos transmitiendo por YouTube también. Pero bueno, esto debido al tipo de conexión que tenemos ahora es lo que podemos hacer. Pero más adelante, si Dios quiere, vamos a estar mejorando un poco la transmisión y saliendo por otras plataformas también como por YouTube. Igual este video que queda aquí en Facebook grabado, también va a quedar subido a YouTube, así que va a estar disponible ahí también. Saludos a Bruno, a Gaby, saludos a Richard, que nos acompañan ahí por Facebook, a Paula Perón también, que nos acompaña por Instagram, Marquito Sausili, Dios te bendiga hermano, también que estás acompañándonos ahí, Rodolfo Tapiero Culma, Marcelita Briones Astudillo, bueno, varios amigos de la casa, del canal, de los videos que están siempre acompañando, así que gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Bueno, primeramente antes de comenzar, sepan todos que estamos en oración, en ruego por nuestro hermano Adrián Alonso, es un hermano que se dedica a predicar el Evangelio, que es un siervo de Dios y bueno, está pasando por un momento delicado de salud, pero confiamos en Dios que va a salir adelante. Así que él está internado, así que todos los que puedan tenerlo en sus oraciones, al hermano Adrián Alonso se lo agradecemos, ¿no? Para que podamos estar clamando a Dios y Dios pueda hacer un milagro a través de su vida, ¿no? Hoy el tema que vamos a tocar se llama Una casa barrida y adornada, ¿sí? Y yo por ahí no me quise extender mucho con el título, no me quise extender demasiado, pero le hubiese puesto, ¿no? Una casa barrida, adornada, pero vacía, ¿sí? Y ahí está un poco más completo. Y, y no vamos a ir al texto directamente, vamos a ir a unos textos anteriores para que veamos un poco el contexto de esas palabras, ¿sí? Saludos a Wilson Cori Ticona, Diego Astudillo, a Blanca Elena Sarmiento, que nos acompañan por Facebook. Saludos a André Jure, supongo que se pronuncia así. Andrea, me imagino que se llama, así que saludos para vos también. A todos los amigos que nos acompañan, tanto por Facebook como por Instagram. Saludos para todos. Y, y cuando publiqué esto, hubo una persona que me comentó, no importa quién, porque yo solamente tomo el diálogo como anecdótico para ilustrar ciertas cuestiones, ¿no? Una persona me comentó y me dijo, hermano, qué bueno que vas a tocar este tema. Yo no puse nada en la descripción sobre cuál es el tema, no puse nada, simplemente el título era Una casa barrida y adornada, nada más. Después cada uno sacará sus conclusiones de qué tema iba a tocar. Entonces un hermano me puso, qué bueno que vas a tocar ese tema, y me empezó a hablar acerca de los demonios, de los espíritus, de que estaban ubicados geográficamente. Bueno, si me estás escuchando hermano, no es para criticar el pensamiento, pero sí es para tomarlo como ejemplo. Entonces yo le expliqué, le dije, mira hermano, lo mío en realidad es mucho más sencillo, va por otro lado. Y yo sé que hay mucha gente que está muy metida con este tema, ¿no? Con el tema de los espíritus, y le gusta investigar estas cosas, pero en realidad la Biblia no habla mucho al respecto, porque en realidad no nos interesa demasiado conocer de qué manera o de qué naturaleza o de qué forma se manifiestan los espíritus y todo ese tipo de cosas. La Biblia no habla de eso. La Biblia, cuando habla acerca de la casa vacía o la casa adornada pero vacía, nos da un contexto y nosotros vamos a ver ese contexto para que veamos la importancia que tiene este tema, para que lo veamos en su verdadera dimensión. Ángelo Lavalle, Dios te bendiga hermano, libro de Joel, bendiciones. Saludos a Luis Daniel Ortiz, a Maco que nos acompaña de Puerto Rico también, a Esther Ayala, Dios te bendiga hermana, Fernando Alberto Samaniego Esquer, bendiciones desde México, saludos para vos.
Bueno, saludos a todos los amigos. Vamos a ver el contexto. Vamos a ver un poco cómo llegamos a esas palabras, cómo llegamos a ese punto, ¿sí? De las palabras de Cristo. Ustedes saben que cada miércoles lo que hacemos aquí es simplemente contemplar a Cristo, escuchar su palabra y tratar de sacar la enseñanza que Dios quiere para nosotros, ¿no? Hoy, si ustedes quieren, tomen nota, porque aparte del texto clave que vamos a leer, voy a citar varios textos que no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero ustedes después lo pueden leer y los pueden corroborar, ¿sí? Así que vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículos 34 en adelante, y vamos a tratar de entender las palabras de Cristo en su contexto. Antes de llegar al tema de la casa vacía y adornada y barrida, vamos a ver a quién se lo dice y por qué se lo dice. ¿Y por qué es importante para nosotros? ¿Sí? Porque nosotros pensamos, ¿no?, en el contexto de los endemoniados, en el contexto de los espíritus y todas esas cosas, pensamos, enseguida nos imaginamos el endemoniado gadareno, ¿no? Todo despeinado, revolcándose en el piso, encadenado con las cadenas rotas, viviendo en el cementerio. Pero Jesús va dirigiendo estas palabras a los escribas y fariseos. Esto está en Mateo capítulo 12, versículo 34 en adelante. Estas palabras van dirigidas a los escribas y fariseos, que eran personas que vestían bien, que se veían bien, que eran personas respetables de la sociedad. La gente los tenía en alta estima. A tal punto los tenían en alta estima que los discípulos a veces le decían a Jesús: Señor, me parece que ofendiste a los escribas y fariseos, ¿no? O sea, hasta los discípulos se preocupaban de que los escribas y fariseos no se ofendan, ¿no? O sea, eran personas realmente muy influyentes. Y, y vamos a ver ahora que estas palabras que Cristo dice no van dirigidas al endemoniado gadareno, ni a los otros endemoniados que se encontró en el camino, ni al que estaba con un espíritu mudo, ni el que estaba en la sinagoga. Estas palabras van dirigidas a los escribas y fariseos, y por eso son importantes para nosotros, ¿sí? Porque nos ponen en perspectiva con respecto a la importancia de cuidar quién vive en nosotros, ¿no? Acá en Argentina, bueno, yo creo que en todas partes del mundo, hoy estaba viendo una noticia de España, y pasaba exactamente lo mismo. Acá en Argentina la gente a veces hace un esfuerzo, ¿no?, y construye una casita o un apartamento, como lo dicen en otras partes, y la arrienda, la alquila. Y el objetivo de ellos, bueno, tener una entrada de dinero alquilando una casa. Pero hay veces que tienen que tener cuidado a quién se lo alquilan, porque hay personas que se meten a esa casa, si esa casa está vacía, si no hay nadie viviendo ahí, a veces fuerzan las cerraduras, se meten a la casa, y si esa familia que entró tiene chicos o hijos, tiene niños, la ley los protege y no los pueden sacar de ahí. Esos son los conocidos ocupas, ¿sí? Ocupan una casa que no les corresponde por el solo hecho de que estaba vacía, y una vez que entran, la ley los protege, y muchas veces el propietario tiene que pagar otro lugar para que esa gente salga de ahí, hasta que el Estado les da algún subsidio, alguna cosa para que esa gente pueda vivir en algún lugar. Y es complicado, porque si la casa está vacía, enseguida es ocupada y es muy difícil sacar. Entonces Cristo nos habla acerca de esto en Mateo 12, vamos a leerlo, versículo 34, versículo 34 y 35. Dice así, el primer texto nos dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La primera palabra que le dice Cristo a los escribas y fariseos es generación de víboras. ¿Qué significa generación de víboras? Generaciones como descendientes, son los descendientes. Y la víbora o la serpiente, en este caso es Satanás. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9,
ahí se nos menciona que la serpiente antigua se llama Diablo y Satanás. Y los llama a los escribas y fariseos, ustedes son hijos de Satanás, son generación de víboras. Y en Juan capítulo 8, versículo 44, también Jesús los llama así directamente, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y acá hay algo interesante. Hoy en día hay una teoría que anda circulando por la web y muchos cristianos son ávidos de aceptar esta teoría, que dice que en realidad cuando Jesús le dice generación de víboras, se está refiriendo a que los antepasados de ellos, que vienen desde la época del Edén, en algún momento la serpiente, Satanás, como una serpiente, tuvo relaciones con la primera esposa de Adán, que fue Lilith. Esto es toda tradición judaica, no está en la Biblia, es todo tradición. Y resulta que hubo un linaje que se conocen hoy como los reptilianos. Los reptilianos son mitad hombre y mitad reptil. Por eso Jesús le decía, según ellos, generación de víboras. Esto es una locura en realidad lo que estoy contando ahora. Pero por más que sea una locura y por más que suene risueño lo que estoy diciendo, hay mucha gente que realmente lo cree. Y no es que lo cree porque sea algo sencillamente fantástico. Se cree porque es un engaño de Satanás. Y es un engaño de Satanás con el objetivo de desviarnos la vista de lo que realmente Cristo está diciendo. Porque no es que los escribas fariseos eran generación de víboras simplemente porque eran descendientes de los reptilianos. No, esa es una teoría inventada. Ellos eran generación de víboras porque habían decidido obedecer al enemigo de Dios en vez de obedecer a Dios y a su palabra. Ellos se habían puesto en contra de Dios, se habían puesto bajo la tutela de Satanás. Y Jesús mismo reconoce en Juan capítulo 8 que ellos son descendientes de Abraham. Él los reconoce como descendientes de Abraham, según la carne. O sea que no es una cuestión de linaje, no es que los hijos de la serpiente son aquellos que vienen de la época de los reptilianos. Es una tontería que atenta contra el principio de libertad de elección o de libre albedrío. Porque los escribas y fariseos eran generación de víboras porque decidieron ir en contra de Dios y aceptar a Satanás como su padre. Ese fue el gran problema, ¿no? Saludos a Marjorie, que nos acompaña a través de Facebook, a Steffi, a Sharon, a Yanay Zarco, bueno, a varios hermanos que nos acompañan también a través de Instagram. Saludos a todos, bendiciones, sean todos bienvenidos. Entonces, Jesús los llama generación de víboras. Eso es lo primero que les dice. Y después les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Punto importante, hermanos. Tema importante. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que expresamos constantemente es el documento legal que atestigua delante del cielo, delante de los hombres, delante de Dios, qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra vida, cuáles son nuestras prioridades. ¿Sí? O sea, eso no se puede esconder, no se puede evitar. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podemos dar palabras de vida eterna a otras personas? ¿Cómo podemos consolar, animar a otros si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón? O sea, Jesús los juzga a ellos por las palabras que ellos hablan. Él ve el corazón de ellos, pero por más que él no tuviera el poder de ver, ¿no?, como un poder divino de ver el corazón, sus palabras dan testimonio de lo que hay en sus corazones. O sea que lo que hablamos es el testimonio más directo de lo que hay en nuestro corazón. Saludos a Ángela Catalina Calderón, que nos acompaña a través de Facebook, y a Morán, que nos acompaña también a través de Instagram. Saludos a todos. Así que ese es el documento legal. Y después dice en el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea que es imposible que pedirle peras al olmo, como dice el dicho, ¿no? El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Así que no hay forma de esconder esas cuestiones. Nosotros podemos aparentar con nuestra vestimenta, podemos aparentar con un montón de cosas, yendo a la iglesia cada fin de semana, andar con la Biblia bajo el brazo, pero lo que hay en nuestro corazón se ve por lo que hablamos. Es el documento legal. No solamente por lo que hablamos, sino por nuestros actos también, cómo nos comportamos.
pero si hay algo que rapidito muestra lo que hay en nuestro corazón, son nuestras palabras, aunque no convivamos mucho con la gente, ¿no? Nosotros conocemos a alguien y vemos que esa persona nos habla todo el tiempo de tal cosa, sabemos que esa tal cosa hay en su corazón. Eso es fácil de ver, ¿sí? Así que saludos hermana Ana María, Isla Tarraza, Dios le bendiga también, gracias por acompañarnos. Y luego dice, hablando acerca de esto, ¿no? Quería llevarlos a un pensamiento acerca de los apóstoles. Ustedes pueden ir a Hechos capítulo 11, versículo 26. Anoten todos estos pasajes porque no lo vamos a leer ahora, pero ustedes lo pueden leer después en su estudio personal. La iglesia primitiva, los primeros discípulos de Cristo, Cristo mismo, ellos no pensaron en fundar una nueva religión, ¿sí? Cristo no dijo, bueno, a partir de ahora vamos a fundar la iglesia cristiana. No, en ninguna parte de la Biblia aparece eso. Los discípulos tampoco. Ellos no dijeron, bueno, ahora vamos a empezar un nuevo movimiento, el judaísmo quedó atrás. No, Jesús era judío, los discípulos eran judíos, eran parte del pueblo de Israel. De hecho, las cartas de los apóstoles van dirigidas a las 12 tribus que están de las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. O sea que ellos no tenían en la mente esta cuestión de formar un nuevo pueblo. De hecho, nosotros somos Israel. O somos Israel o no somos nada. Somos una continuidad del pueblo de Israel. Somos llamados a formar parte de su pueblo. Y Dios es el mismo. O sea que somos parte del pueblo de Israel. Que no tiene nada que ver con el Estado de Israel, ¿eh? Eso es otra cosa. Sin embargo, a los primeros discípulos de Cristo, ahí en Hechos, capítulo 11, versículo 26, dice que los empezaron a llamar cristianos. Interesante. Es la primera vez que a ellos los llaman cristianos. No era que ellos estaban fundando una nueva religión, simplemente los llamaron cristianos porque de eso hablaban. Eso era lo que había en su corazón, el mensaje de que Cristo ya había venido, el Mesías ya había venido. Los judíos dijeron, no, este era un falso Mesías. Pero los discípulos decían, no, sí, este era el verdadero Mesías, del que hablaban los profetas. El Mesías ya vino, murió por nosotros, y ahora todos tenemos que aceptar esa muerte para ser salvos. Así que a ellos se les llama cristianos porque hablaban de la primera venida del Mesías. Bienvenida Sandra León, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Y nosotros hoy en día, por lo menos voy a hablar por mí, ¿no? Emanuel Vallejos, no es que nos llamamos adventistas del séptimo día porque se nos ocurrió ponernos un nombre lindo con el cual diferenciarnos de otras denominaciones. El adventista del séptimo día es el que anuncia la segunda venida de Cristo y la vigencia de la ley de Dios. La vigencia de la ley de Dios, de los mandamientos. Es el pueblo que anuncia que Dios es el creador de todas las cosas, como está en 1 de Pedro capítulo 3, ¿sí? El pueblo del cual se burlan el resto de los cristianos, ¿sí? Porque consideramos que la creación es un acto literal, por eso guardamos el sábado, literalmente como en la creación, el séptimo día de la semana, y creemos que la segunda venida de Cristo es una segunda venida literal, como lo dice la Biblia, que Cristo va a venir con poder y gloria. Entonces cuando se nos llama adventista del séptimo día, ese nombre es un sermón, ese nombre es un mensaje. A los cristianos no se pusieron el nombre de cristiano ellos mismos, le pusieron otros el nombre de cristianos, ¿sí? Josefina Torres, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que están sumando a esta pequeña transmisión. Así que de la abundancia del corazón habla la boca, pero vamos a avanzar porque no quiero que se me corte el tema en Instagram, que tenemos tiempo limitado ahí. Entonces dice en el versículo 36, pero yo digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Bendiciones a Alicia Mercedes Franco, que nos acompaña por Facebook. Fíjense las palabras de Cristo, Angie Mendozi, saludos, bendiciones. Fíjense qué tremendo. Toda palabra que sale de tu boca va a ser tomada como una medida de juicio. Otra vez, tus palabras van a ser el documento legal que va a servir para condenarte
o que va a servir para justificarte. ¿Cómo es esto? Dios va a dejar que vos mismo pongas las medidas del castigo o del perdón, de acuerdo a cómo vos apliques esa medida a los demás. ¿Se acuerdan? Acá está acá está el link. Perdón, hermanos. Acá está el link con el tema anterior. Con el tema anterior, ¿se acuerdan de no juzguéis para no ser juzgados? El tema de las perlas y los cerdos. Acá está el enlace. Nosotros mismos vamos a poner la medida, ¿sí? De acuerdo a lo que haya en nuestro corazón, si hay amor y misericordia, o si hay juicio y condenación. Y nosotros vamos a dar la medida de lo que nos corresponda a nosotros. Saludos acá a Caro, que se agregó ahí en Instagram. Bendiciones para vos también, hermana. Y hay un par de ejemplos en la Biblia. Fíjense, un ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 5. El rey David había tomado la mujer de su prójimo y había mandado asesinar a Urías Eteo, ¿sí?, a su esposo, y se quedó con la mujer de su prójimo. Entonces vino el profeta Natán y le contó una historia. Un hombre tenía un montón de ovejas, un hombre rico tenía un montón de ovejas, y había un hombre pobre que tenía una sola oveja, y ese hombre rico mandó a que busquen la oveja de ese hombre pobre, y la presentó en un banquete y se la comió y se la convidó a otras personas. Cuando Natán contaba esta historia, David, enfurecido, dijo un juicio. Ese hombre merece la muerte. Ese hombre merece la muerte. Entonces Natán agarró y dijo, bueno, ese hombre eres tú. Por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás justificado. Según lo rápido que seamos nosotros para condenar a otros, es que vamos a recibir nosotros también la condena. Dios nos deja a nosotros mismos ser los jueces, ¿no? Y a determinar a ver qué es lo que nos corresponde. Y eso va a depender de lo que haya en nuestro corazón. O sea que el justo juicio de Dios siempre se va a cumplir. Si somos misericordiosos con otros o si somos severos con otros. Acá tenemos un ejemplo. Otro ejemplo lo tenemos en Mateo capítulo 21, versículo 41. Mateo 21 y Lucas 20. Saludos Maritza, mi esposa. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí también. Lo tenemos en Lucas 20 y en Mateo 21. La parábola de los labradores malvados. Un padre de familia cercó una viña, la arrendó a unos labradores y después se fue lejos. Después mandó unos siervos, que eran los profetas, para que buscaran el fruto de esa viña, y estos labradores dice que los golpearon y los enviaron con las manos vacías. Y así varias veces, hasta que en un momento dijo, voy a enviar a mi hijo, van a tener misericordia de él. Y dice que estos labradores, cuando lo vieron venir de lejos, dijeron, matémosle y quedémonos con la heredad. Así que Jesús le pregunta a los escribas y fariseos y les dice, bueno, ¿qué va a hacer el padre de familia con estos labradores? ¿Le deja a ellos que tengan el juicio, que den la condena? ¿Los va a perdonar o no los va a perdonar? Entonces los escribas y fariseos, en Mateo capítulo 21, versículo 41, dice, vendrá el padre de familia y los destruirá miserablemente. Y si ustedes van a Lucas 20:16, van a ver que ahí no dicen eso, dicen que Dios nos libre, porque ellos entendieron que esos labradores malvados eran ellos mismos. Por sus palabras estaban siendo condenados, y de hecho eso fue lo que pasó. Vinieron los gentiles, y anoten ahora porque este es otro link, otro enlace con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de las perlas y los cerdos, y no entramos en mucho detalle sobre lo que significaba que no sea que se vuelvan y os despedacen, esas palabras de Cristo, ¿no? No echen las perlas a los cerdos, los santos a los perros, no sea que ellos se vuelvan y os despedacen. Yo no me metí mucho en ese detalle, pero acá está el enlace. Los gentiles que blasfemaron el nombre de Dios por causa de la hipocresía del pueblo judío fueron los que vinieron y los despedazaron. Fueron los que vinieron y los destruyeron miserablemente. Fueron los que ejecutaron los juicios de Dios. Los juicios de Dios que habían sido determinados por la propia boca de los pecadores. Y ahí está la cuestión, hermanos. ¿Cómo vamos a juzgar nosotros a otros? ¿Cuáles van a ser nuestras palabras? Hace unos días,
hubo varias muertes, porque obviamente estos confinamientos lo que acrecientan es la inseguridad, lo que acrecientan es la desesperación y un estado de caos, un poco de anarquía, porque el sistema judicial no está funcionando, etcétera. Entonces hubo varios jubilados que ajusticiaron a algunos ladrones que entraron a su casa, ¿no? Ladrones que entraron y los golpearon y realmente les hicieron mucho daño y bueno, estos jubilados, o sea, fueron dos hechos distintos, ¿no? Que tenían armas, abatieron a alguno de estos delincuentes, ¿no? Entonces, todos estos hechos de inseguridad, cuando la policía no funciona, la seguridad no funciona, el sistema judicial, el sistema penitenciario no funciona porque algunos de estos delincuentes habían salido de la cárcel por causa de la pandemia, o sea que volvieron a delinquir, ¿no? Después de salir de la cárcel, hace que todas las personas empiecen a tratar de explicar qué es lo mejor, qué es lo que conviene, si el hombre era inocente, no era inocente, si había que matarlo o no había que matarlo. Y empiezan a surgir todas las peores cosas de los seres humanos, ¿no? Y empezamos a escuchar muy reiteradamente, a los delincuentes hay que matarlos a todos, ¿no? Interesante, interesante. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Con qué juicio vamos a juzgar a otros? Porque con ese mismo juicio hemos de ser juzgados nosotros. Esto tenemos que reflexionar, hermanos. Tenemos que reflexionar. Pero sigue el relato. Entonces, los escribas fariseos que estaban siendo confrontados con estas cuestiones, ¿no? De ver qué es lo que había en su corazón, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. No podemos hablar cosas buenas siendo malos. Y el corazón del hombre, hermanos, el corazón del hombre es muy pequeño. Es muy pequeño y no entran muchas cosas. Si entra Cristo en nuestro corazón, no puede haber justicia propia. Y si entra la justicia propia, no puede entrar Cristo. O Cristo me justifica y me perdona y me limpia del pecado, o yo me autojustifico, ¿sí? Y convivo en el pecado, lamentablemente, como es el caso de los escribas fariseos. Así que los escribas fariseos responden a Cristo y responden de una manera muy particular. Dice así: entonces respondieron uno de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, versículo 38, querríamos ver de ti señal. ¿Qué querían ver? Querían ver un milagro, querían ver un milagro. Y acá viene la cuestión interesante, ¿no? Jesús les responde, les dice: la generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Sí? ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Que iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y esa iba a ser la única señal que le iba a ser dada a los escribas y fariseos. Ellos pidieron una señal. Esto es muy interesante. En el ateísmo, ¿sí? Que se basa en la sabiduría o en el conocimiento racional materialista absoluto, o sea, todo tiene que ser explicado materialistamente. No es que Dios no apela a nuestra razón, Él apela a nuestra razón, solo que Dios no se limita solamente a lo materialista, porque si no, obviamente no sería Dios, ¿no? Y muchas explicaciones no necesariamente son 100% materialistas. Sin embargo, la ciencia atea solamente acepta explicaciones materialistas. A esto Pablo lo llama: los griegos buscan sabiduría. Esto está en 1 Corintios 1, versículos 22 al 24. Pero los judíos piden ver señales, piden ver señales. Y esto lo podríamos decir así, ¿no? Los ateos quieren todas explicaciones materialistas. Los cristianos quieren ver señales para creer. Si no entran a una iglesia y se caen de espaldas, o hablan en otras lenguas, o imponen las manos y hacen milagro, entonces no les creemos. Los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. Y para los griegos el evangelio es locura. Y para los judíos el evangelio es piedra de tropiezo. Pero Cristo es poder y sabiduría de Dios. Poder para hacer milagros y sabiduría del cielo. Sin embargo, tanto griegos, tanto ateos,
como cristianos, ¿sí?, o judíos, rechazan a Cristo. Rechazan porque rechazan creer la mera palabra. Ellos quieren ver para creer. Y esta incredulidad tiene la misma raíz, tanto en el cristianismo como en el ateísmo. Es una incredulidad de raíz basada en el conocimiento de nuestros propios pecados y nuestra autojustificación, que habita en nuestro corazón y no permite que Cristo habite en nuestro corazón. Ocupa todo el lugar de nuestro corazón. Entonces, Jesús le va a responder con dos ejemplos. Y vamos a tomar nota de estos dos ejemplos porque realmente son importantes. Dos ejemplos que son válidos de cómo deberíamos reaccionar ante la invitación de Cristo, ante la invitación de Dios, en toda nuestra vida, ya sea que hemos aceptado el Evangelio hace años, o sea que lo escuchamos por primera vez ahora, el principio es el mismo. Dios quiere que creamos en su palabra, que confiemos en esa palabra, aunque no veamos milagros, aunque no todo pueda ser explicado materialistamente. Entonces, dice el versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Interesante. Los hombres de Nínive se levantarán y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien mayor que Jonás. O sea, Jesús era mayor que Jonás. Si ustedes van a Jonás capítulo 3, versículos 4 y 5, ustedes van a ver que Jonás fue a Nínive y empezó a predicar el Evangelio. Si en 40 días, perdón, así era la predicación, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, en 40 días Dios va a destruir toda esta ciudad. Esa era la predicación, no había más nada. No habían milagros, no iba haciendo señales, no iba explicándole el origen naturalista de la vida a la gente, simplemente iba predicando la palabra. Si no se arrepienten, en 40 días esta ciudad va a ser destruida. Y dice la palabra que ellos escucharon la palabra de Jonás y la creyeron. Y la creyeron, sin ver milagros, sin ver prodigios. Creyeron. Y se arrepintieron, hasta el rey hizo ayuno, hasta los animales ayunaron y se vistieron de cilicio, y Dios perdonó a la ciudad. Pero Cristo ahora va a dar otro ejemplo, ¿sí? La reina del sur, versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar. ¡Wow! ¿Quién más es el ejemplo, aparte de los ninivitas? La reina de Saba, la reina del sur, que vino desde Etiopía. Pero ella no creyó de inmediato. Esta es otra opción, ¿sí? Tenemos la opción de los ninivitas que creyeron de inmediato. Vale, sirve. Pero ahora tenemos otra opción. La reina de Saba, ella escuchó la sabiduría de Salomón en su tierra, pero no dijo, bueno, está bien, qué bueno. Ella dijo, quiero ir y ver personalmente. Hizo el viaje, fue a ver a Salomón, vio cómo vivía Salomón, escuchó su sabiduría, vio cómo se vestían, vio el orden que había, la gloria de su reino, y no pudo negar que Dios estaba con ese hombre. Vio el poder y la sabiduría de Dios, a Cristo personificado en la vida de Salomón. Y Dios quiere también, Cristo quiere personificarse en nuestras vidas para que otros vean también, ¿no?, esas evidencias. Y ella glorificó al Dios del cielo. Y ella reconoció a Jehová como el Dios verdadero, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones. Tenemos como los ninivitas que oyeron y creyeron, y tenemos sin ver milagros, sin ver evidencias, y tenemos el caso de la reina de Saba, que fue, buscó las evidencias, escuchó a Salomón, que equivaldría a nosotros leer la Biblia, orar, preguntarle a Dios y que Dios nos revele a través de su palabra y convencernos por esa palabra. Pero en ambos casos creyeron, ¿sí? Y estas son las dos opciones que son válidas. Ya sea que nunca hemos escuchado, hermanos, ya sea que estamos lejos de Dios en este momento, ya sea que hace años que estamos en la iglesia, Dios nos hace el llamado a que confiemos en su palabra, a que creamos por la fe, que le creamos, que descansemos en Él. Saludos a Adolfo Espinosa Sayas, que nos acompaña desde México. Saludos a Daniela Chiapa, también desde acá de Buenos Aires. También saludos a Fontanales, que nos acompaña desde España por Instagram. Saludos a todos los hermanos que están ahí sumándose.
Bueno, nos quedan pocos minutos, hermanos. Vamos a tratar de ir redondeando. No quiero que se me corte la transmisión. Así que tenemos estos dos ejemplos. Y es acá donde entra la cuestión de la casa vacía. Es en este contexto que Cristo va a hablar de los endemoniados, de los espíritus inmundos. Se lo está hablando a los escribas y fariseos, personas religiosas de toda la vida, personas respetables. Nos está hablando a nosotros, hermanos, que tenemos nuestro trabajo, que somos personas respetables, que vamos a la iglesia quizá, que tenemos nuestra familia. ¿Quién ocupa tu corazón? Esa es la pregunta de Cristo. ¿Quién ocupa tu corazón? ¿Sí? Es más sencillo de lo que pensamos, ¿sí? Entonces, Jesús dice en el versículo 34, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando Dios hace una obra en nuestra vida, cuando Dios nos limpia del pecado, cuando Dios nos da una nueva vida, si nosotros agarramos y echamos las perlas a los cerdos, si nosotros agarramos lo santo y lo echamos, ¿sí?, a los cerdos, damos un mal testimonio, nos convertimos en fariseos, que por fuera se puede ver muy bien, pero por dentro hay otras cosas en nuestros corazones. Nuestro corazón está lejos de Dios. Cuando pasa eso, hermanos, significa que Dios limpió nuestra casa. Dios la barrió, Dios la ordenó, pero lamentablemente no dejamos que Cristo viva en nosotros. Expulsamos a Cristo de nuestro corazón. Así que cuando Satanás vuelve a nuestra vida, cuando nosotros le permitimos al enemigo que entre, nuestro estado viene a ser mucho peor que el anterior, porque ahora somos pecadores que conocemos la verdad, que conocemos el camino. Sin embargo, esta condición, este estado no es desesperado. La Biblia dice, lo pueden leer en Marcos 16:9, en Lucas 8:2, de que María Magdalena era una mujer de la cual Cristo había expulsado 7 espíritus, 7 demonios. Y Cristo ahora les está hablando a los escribas y fariseos. ¿Y por qué les habla? Porque Él puede limpiarlos. Porque si limpió al endemoniado que estaba allá en el cementerio, todo ajado, todo sucio, revolcándose en el piso, si limpió al leproso, Él podía limpiarlos a ellos también. Él podía morar de vuelta con ellos, ¿sí? Por lo tanto, esa condición no es desesperada. Y si vos sentís que en tu vida tuviste la palabra de Dios, tuviste el Evangelio, pero renegaste de eso, te alejaste de la palabra, y ahora sentís que tu condición es peor que la anterior, porque antes por lo menos no conocías, esto lo puedes leer también en 2 de Pedro 2, 20 al 21, dice que los hombres, habiendo escapado, habiendo sido liberados por Dios, cuando nos volvemos atrás, el postrer estado es peor que el anterior. Es como que el perro vuelve a su vómito, dice así el apóstol Pedro. Tremendo. El estado de los escribas fariseos era peor que el anterior al haber conocido el Evangelio, ¿sí? Pero esa condición, hermanos míos, no es desesperada. Esa condición es la peor del ser humano, pero tiene arreglo. Cristo tiene arreglo. Cristo puede morar con nosotros. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y esto se lo dice no a la gente del mundo, se lo dice a la iglesia de la Odisea, a la iglesia hipócrita, a los escribas y fariseos. Nos lo dice a nosotros. O sea que no importa lo que hayamos vivido en nuestra vida pasada, si hemos sido hipócritas, si hemos sido sepulcros blanqueados, Cristo quiere morar con nosotros y expulsar todos los demonios de nuestra vida. Si no está Cristo con nosotros, está el mundo con nosotros. Entonces Cristo quiere entrar en nuestra vida. Nuestra casa puede estar barrida, puede estar adornada, pero puede estar vacía. Y hay un dicho acá en Argentina por lo menos que dice así, mente desocupada,
taller del diablo. Si Cristo no está en nuestra vida, entonces trabajamos para el enemigo. Así que este es el mensaje, hermanos, que tenemos en este día. No dudes de entregar tu corazón a Cristo si todavía no lo hiciste, de volver a Él si sentís que te has apartado. Estas son las palabras de Cristo, son llamados amorosos que le tendió a los escribas y fariseos. Y después que Cristo murió, por idea de los escribas y fariseos, que ellos mismos planearon su muerte, Él resucitó de entre los muertos. Se cumplió la señal del profeta Jonás, la única señal que le iba a ser dada a los escribas y fariseos. Y cuando ellos se enteraron, y esto lo pueden leer en Mateo 28, del 11 al 15, cuando los escribas y fariseos se enteraron de que Cristo había resucitado de entre los muertos, le pagaron a los soldados para que dijeran que de noche habían venido los discípulos que habían robado el cuerpo, cuando ellos se durmieron. Tremendo. O sea que, si bien Dios nos llama y Dios continuamente nos llama, somos libres de rechazarle. Somos libres de rechazarle, hermanos. No lo rechaces. Sos libre de aceptarle. Sos libre de decirle a Cristo que Cristo sea el Señor y Salvador de tu vida. Y en tu oración privada que hagas estando con Dios, decíselo a Dios. Señor, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Y si lo decís en voz alta, mejor. ¿Sí? Aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Que Él habite en tu casa, para que tu casa no esté vacía. Para que tu casa realmente esté en orden. Saludos a Susana Juárez Hernández, que nos acompaña aquí por Facebook, a Tomás Rutolo, que nos acompaña por Instagram, y bueno, a todos los amigos y todos los hermanos que están ahí acompañando y siguiendo. Vamos cerrando por ahora, creo que ya está por finalizar la transmisión de Instagram también. Gracias por habernos acompañado. El miércoles que viene, a esta misma hora, vamos a estar compartiendo nuevamente una porción de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios, contemplando a Cristo y a su palabra. Así que gracias a todos por haber estado ahí del otro lado. Y bueno, nos estaremos encontrando Dios mediante la semana que viene.